Señor, gracias porque tenemos este tiempo para ponernos delante de tu presencia, para buscar en tu palabra, tu voluntad y tu consejo. Ayúdanos a escuchar lo que tú tengas que decirnos y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías 61. Em, este capítulo me gusta bueno, uno, porque está muy bonito, por todo lo que vamos a leer. Pero dos, también porque de alguna manera lo que vemos en este texto es fácil de entender porque Jesús mismo nos lo explica. Mira, vamos a comenzar y te voy platicando. Dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ese texto lo recordarás porque lo hemos leído en el Evangelio de Lucas, en el Lucas capítulo 4, en el versículo 21. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 4. En el versículo, voy a leerlo desde el versículo 16 para que tengamos el contexto. Lucas capítulo 4, versículo 16 dice, vino Jesús a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Algunos piensan que fue una especie de casualidad, ¿no? Por supuesto, entre comillas, ¿no? Que justo le tocaba leer ese momento, ese texto, pero por supuesto Dios estaba encargado. Otros dicen que no, que Jesús deliberadamente escogió este pasaje, sea como sea. Lo que leyó dice que se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, que en realidad no es un libro, es un rollo, ¿no? No es un libro como lo entendemos, con páginas así, con un lomo, sino es un rollo. Se lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y lo que está diciendo es, Dios me ha enviado a mí, yo soy Jesús, el que está siendo enviado, el Espíritu del Señor está sobre mí, Jesús, porque Dios me escogió para dar buenas nuevas. Lo que está diciendo es básicamente, eh, esto está cumplido porque yo soy este del que está hablando Isaías. Entonces, por eso te decía que nos ayuda a entender, porque a menudo en los profetas tenemos que preguntarnos, ¿esto lo dice el profeta? ¿Lo dice Dios? ¿Lo dice Jesús? ¿Lo dice el Padre? ¿Quién está hablando? Nos es difícil. Aquí es sencillo, porque Jesús nos dice, este soy yo. Entonces ahora regrésate a Isaías. ¿Qué es lo que primero notamos en este texto? Para empezar, lo primero que notamos así, casi sin esfuerzo, es esta referencia a lo que conocemos como la Trinidad, o algunos le llaman la triunidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo uno, pero a la vez siendo tres distintos. Si te fijas, dice el Espíritu de Jehová, ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, el Señor, ese es Dios Padre, está sobre mí. ¿Quién dijimos que se identificó como este? Jesús. Entonces ahí tienes a los tres actuando. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, ¿no? La palabra ungir, em, ungir literalmente es como derramar aceite, pero se utiliza como para, eh, eh, el día de hoy usaríamos como ordenar, ¿no? Cuando un ministro es ordenado
o cuando alguien toma posesión de un cargo, ¿no? Ya sea un juez, una cosa así, tiene esa idea. Y la idea de que Dios, el Espíritu, está sobre Jesús, porque Dios me ungió, es Dios me escogió, Dios me tomó y me envió, ungido y enviado. ¿No? Jesús es el Mesías. Mesías, de hecho, quiere decir ungido. Entonces, Él me envió y me envió, dice, número uno, a predicar nuevas a los abatidos. Abatidos quiere decir necesitados o incluso puede traducirse como pobres, porque ya desde el Nuevo Testamento podemos entenderlo con toda claridad. El pecado empobrece, el pecado te abate, te, te hace necesitado, o sea, el pecado pareciera que te satisface, pero en realidad te empobrece, te quita, te arrebata. Y todos somos pecadores. Por eso estamos abatidos, estamos pobres, estamos necesitados. Y Jesús fue ungido y enviado para predicar, dice, buenas nuevas, buenas noticias a los abatidos. Número dos, a vendar a los quebrantados de corazón. El pecado también rompe el corazón de muchas maneras. No solo estamos hablando del pecado en una relación de pareja, sino el pecado rompe el corazón en una relación de padre-hijo, el pecado rompe el corazón en una relación de hermanos, el pecado rompe el corazón en una relación de colegas, de compañeros de trabajo, compañeros de escuela. El pecado, eso es lo que hace, rompe el corazón. Y Jesús está viniendo a vendar, a curar, a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, a lo mejor tú dices, no, yo la verdad nunca me he sentido pobre. Nunca he necesitado nada, nunca me he sentido como en necesidad. Bueno, pero seguramente te han roto el corazón. En alguna de estas categorías, seguramente caemos en todas, pero somos hábiles en negar algunas. En otras no hay manera de negarlo. Luego dice también a publicar libertad a los cautivos. El pecado te esclaviza. Nos hace nuevamente, nos parece que estamos en libertad. A mí nadie me dice qué hacer, yo soy un hombre libre, yo soy el dueño de mi propia vida, soy el arquitecto de mi propio destino. Vida, no me debes nada, estamos en paz. Y la vida dice, tengo una factura aquí enorme, se llama pecado y tienes que morir. Entonces, pero todos somos esclavos del pecado, a no ser que el Hijo nos libertare, ¿no? Acuérdate que Él vino a traer libertad eh, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Algunas personas estábamos no solo cautivos de alguna cosa, sino en verdad encerrados, sin poder salir, ya sea de una sustancia o de un ego o de un sentimiento, o Dios a través de Cristo trae todo esto y dice el verso 2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Por supuesto, el año no hace referencia a un año, ¿no? Es como el periodo, hace referencia, está hablando en términos, digamos, em, estrictos, está hablando de lo que era el año del jubileo. El año del jubileo era el año en el que se perdonaban las deudas, los esclavos que eran libres, todo esto. Simplemente está hablando de este tiempo de libertad. Es tiempo de libertad. Pero no es tiempo porque el tiempo llegó, sino porque Cristo llegó y trajo el tiempo de libertad. Ahora, si tú te acuerdas cuando leímos en Lucas, ahí se queda Jesús. No continuó leyendo. ¿Por qué? Porque lo que sigue es, vine a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza, el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué no trajo, no leyó esta parte Jesús? Simplemente porque en su primera venida no venía a esto. Digamos que ahí donde dice la buena voluntad de Jehová, en español hay una coma, ¿no? No, en el texto original no está, pero digamos, esa coma representa los 2000 años que hemos estado viviendo. Su primera venida
lo que vino es a proclamar esto. Él no vino a traer juicio, el Hijo del Hombre no vino al mundo, el Hijo de Dios no vino al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él, a proclamar este año de la buena voluntad de Dios. A eso vino a traer esta gracia. Y hemos estado en esto por 2000 años. Un día Él va a regresar. ¿Y a qué va a regresar? ¿Qué es lo que dice? A proclamar el día de venganza. La palabra venganza la puedes entender también como retribución, es decir, como pago. No, no entendamos venganza como lo que hoy nosotros carnalmente, para nosotros la venganza es como el desquite, ¿no? Me humilló, lo voy a humillar el doble y frente a sus hijos, ¿no? Es como, esa es nuestra idea de venganza. En la Biblia, este concepto de Dios trayendo su venganza es simplemente equilibrando. Me debes dos, pagas dos. Me debes 10, pagas 10. Es dar la retribución o hiciste algo, la retribución debida es esta. Él no va a venir a vengarse, pero sí va a venir a cobrar. Por eso, quien encontró en la primera venida la provisión para la libertad, para todo esto que dijimos, entonces va a poder en la segunda venida no enfrentarse a la retribución, a la venganza. Pero eso todavía no ha llegado, pero vendrá. Tan cierto como que vino la primera vez, regresará una segunda vez y vimos este domingo en la iglesia, no en relación al pecado, sino más bien ahora a la retribución, a la justicia, a la venganza. Dice, a proclamar el día de venganza de nuestro Dios. Y esto no está desprovisto de, dice, a consolar a todos los enlutados. Porque la verdad es que el mundo al estar en contra de la voluntad de Dios, lastima a muchos. Nos lastimamos, el mundo nos lastima, nos enluta. Y Dios un día va a traer justicia. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado noticias de violencia a niños, de maltratos de hombres, de patanes, de no sé ni siquiera qué adjetivos utilizar, de estos abusivos que aprovechan de su fuerza, de su capacidad para lastimar a mujeres, a sus esposas, a sus hijos, a otros? ¿Y cuántos no hemos clamado, Señor, ¿cuándo vas a venir? Y Dios dice, voy a regresar y voy a traer la retribución y voy a traer consuelo a los enlutados. Un día estos niños que han sido y son cobardemente maltratados, un día van a encontrar el consuelo necesario porque Dios sabe consolar a los que están enlutados. Eso es por un lado. Y luego dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Algunos ven de manera general, todo esto es como de manera general. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Va a traer consuelo a los enlutados, va a traer gloria en vez de ceniza y todo lo demás. Otros ven a partir del versículo 3 un nuevo grupo específico del pueblo de Israel, que esto hace referencia al pueblo de Israel de manera directa, porque dice ahí que va a venir a ordenar a los afligidos de Sión, que son los judíos. ¿Qué es lo que les traerá? Yo creo que puede ser que efectivamente el pueblo judío ha sido tradicionalmente despreciado, ha sido desestimado a menudo, y puede que Dios va a traer esto a ellos. Ahora, creo también que el día de hoy, hoy mismo, hoy, Dios puede traer eso a los que no somos judíos, pero somos de su iglesia. Puede traer esto no de manera literal, externa, sino espiritual. Porque mira, ¿qué dice? Que voy a traer que se les dé gloria en lugar de ceniza. La idea de la ceniza es que te ponías cuando estabas como de luto, cuando estabas como de duelo, cuando estabas pasando un tiempo difícil, te ponías ceniza. En vez de ceniza, te vas a poner gloria. O literalmente, esto se puede traducir como cofia. La cofia es
como digamos, como un turbante, una cosa así. Algunos traducen como una corona o como un sombrero. La idea es que en vez de ponerte ceniza, te vas a poner algo de gozo, algo así. Entonces está trayendo esta transformación de ceniza a gloria. Luego dice, óleo de gozo en lugar de luto. Aceite de gozo es como que dijeras, en vez, el día de hoy, ¿no? En vez de este negro de luto, te vas a poner una camisa hawaiana, ¿no? Una así como muy floreada, muy, como que proyecta más que luto, proyecta carnaval, o gozo. Bueno, aquí no se hace mucho el carnaval, pero todos entendemos más o menos la idea. Luego dice, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. El manto es esta prenda la más importante que tenía la nación judía, iba a ser un manto de alegría en vez de un espíritu angustiado, ¿no? Recubierto de alegría. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El día de hoy, el pueblo de Israel en particular, el pueblo judío es despreciado a nivel mundial. Por supuesto, hay excepciones y todo, pero a nivel mundial, en general, el pueblo judío es despreciado. Pero un día van a ser llamados, dice, árbol de justicia, plantío de Jehová, es decir, como sus propias plantas, como su propio huerto para gloria de Dios. Ahora, ¿todo esto puede aplicar para nosotros el día de hoy? Sí. Como creyentes, Dios puede convertir nuestras cenizas en gloria. Y todos hemos vivido situaciones de dolor que podemos decir, Señor, gracias por este tiempo de dolor porque he podido ver tu rostro. No me gustó pasar este tiempo difícil, pero era necesario, como Job. Job al final de su vida, bueno, al final del libro, dice, Señor, antes nomás te conocía de lo que me habían contado, pero ahora te veo. Y valió la pena. Por eso dice, yo prefiero mejor cierro mi boca, yo escucho y tú hablas, porque ahora entiendo esto. Entonces, sí, como creyentes podemos ver que Dios convierte nuestra ceniza en gloria, nuestro luto en óleo de gozo, nuestro espíritu angustiado en un manto de alegría y somos árboles de justicia. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, será como un árbol, y en ella medita de día y noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y la idea de un árbol también es bonita porque un árbol no crece de un día para otro. Justo hoy fui al súper y en el súper donde nosotros vamos, es como todos los supers que tienen su estacionamiento todo pelado. Bueno, no todos, ya hay algunos que han puesto su techito, ¿no? Como el H-E-B y hay una Comer que tiene ahí su techito, pero este que fuimos tiene árboles, pero son unos árboles que justo entraba y les decía a mis hijos, un día de aquí a 15, 20 años, estos árboles van a ser una gran bendición. Y sí, no se hacen los árboles de un día para otro, así como el cristiano no se hace de un día para otro. El cristiano requiere tiempo y Dios se toma tiempo. Se toma tiempo para enseñarte amor, se toma tiempo para enseñarte a amar. Se toma tiempo para enseñarte su misericordia y se toma tiempo para enseñarte a tener misericordia. Se toma tiempo para que disfrutes su perdón y se toma tiempo para que tú puedas aprender a perdonar. Y es un árbol que poco a poco va creciendo y como creyentes también seremos árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Verso 4 dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Lo que está diciéndole de manera directa al pueblo de Israel es que van a restaurar la nación. Ten en cuenta que Asiria, Babilonia, Roma, todos han destruido el territorio de Israel de una o de otra manera. Fueron colonias desde el Imperio Otomano, o sea, pasaron los árabes, los cruzados, o sea, todo, generaciones y generaciones han visto toda, todo el territorio destruido, pero dice, un día ustedes lo van a reconstruir.
un día va a quedar bien y para siempre edificado. Ahora, para nosotros es igual. Hay áreas de nuestra vida que están o deberían estar destruidas. Em, no sé, áreas de nuestra vida que a fuerza de puro egoísmo hemos roto y deshecho y que Dios dice, vas a reconstruir. Conocemos familias que estaban destrozadas y que Dios dice, vas a reconstruir. Y conocemos amistades que fueron hechos polvo, eh, y Dios dice, vas a reconstruir. Dios va a hacer esta obra y tú vas a usar tus manos para levantar, dice, los asolamientos primero, restaurar las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Pero con mi hermano no nos hablamos hace décadas. Ujú. Puede que sea así, pero Dios quiere restaurar. Versículo 5. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. En aquella cultura, la mayor parte del trabajo, digamos, era la agricultura y la ganadería, o no sé si se dice ganadería de ovejas, pero el pastar rebaños y todo esto. Entonces dice, esto no lo vas a hacer tú, lo van a hacer otros. Hay extranjeros que se van a encargar de cuidar tus ovejas, cuidar tus viñedos, cuidar tus higuerales, cuidar todos ellos van a encargarse de todo esto. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Porque, o sea, no vas a necesitar encargarte de llevar las ovejas, porque vas a tener quien lo haga. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ser sacerdote y ministro de Dios, ser un servidor de Dios, servirle. Y me gusta. Yo conozco personas que tienen sus trabajos, que el día de hoy se le llaman trabajos seculares, ¿no? Trabajan en un banco, trabajan en una escuela, trabajan en una oficina, trabajan en una tienda, donde sea, pero tienen un trabajo secular. Pero en realidad ese no es su trabajo. Su trabajo es ser ministros y sacerdotes, porque ahí donde están, ya sea el banco, ya sea la oficina, ya sea el taller, ya sea lo que sea, están ahí como ministros de Dios para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para mostrar la gloria de Dios a través de una vida transformada. Y es como, sí, están cumpliendo esto. En verdad lo están cumpliendo. Son ministros y sacerdotes. Dice, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. El mundo eh, va a colaborar, va a traer lo necesario a la nación judía en este tiempo. Verso 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. La idea es que son doblemente confusos en el sentido que em, doblemente avergonzados, pero en vez de eso vas a tener el doble de honra. Eh, ¿cómo explicarlo? Cuando se tenía hijos, al primogénito se le daba el doble de herencia. Entonces, digamos, un terreno, eran tres hijos y un terreno, pues lo dividían en cuatro. Al primero se le daban dos partes y una a los demás, ¿no? Entonces, la idea es eso, que se te va a honrar como primogénito. Dios va a honrar a, a sus hijos. Verso 8, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, el robo. Dice, a mí me gusta el derecho, a mí me gusta lo justo. Esto del robo para el holocausto, latrocinio es rapiña, robo. ¿Te imaginas? Voy a robar para presentar mi sacrificio. Esa es una cuestión muy hipócrita, ¿no? Voy a usar algo como el robo para traer mi alabanza. Dice, yo me doy cuenta, o sea, yo amo el derecho, aborrezco el latrocinio para holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Lo que voy a hacer es que quede claro cómo están viviendo y voy a hacer pacto. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos, y todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Y anhelamos vivir eso también como creyentes. Un día el pueblo de Israel lo va a vivir, todo el mundo va a reconocer que son hijos de Dios
pero también vivir de tal manera que el mundo reconozca que tú y yo somos hijos de Dios. Que puede que no crean, como decía una amiga, mira, yo no sé si las brujas existen, pero de que vuelan, vuelan. Y un poco es, mira, yo no sé si tu Dios existe, pero de que tú crees y vives para Él, no me queda duda. Que el mundo pueda reconocer eso, la obra de Dios en nosotros. Verso 10. Y aquí hay un debate entre los eruditos en quién dice esto. Algunos dicen, por el contexto, Jesús es el que ha estado hablando, Jesús es el que va a seguir hablando. Otros dicen, no, es el pueblo que responde esto, es como una respuesta de alabanza a lo que acaba de escuchar. Puede que sean los dos. Mira, en gran manera me gozaré en Jehová. ¿Podría decir Jesús eso? Claro, porque Jesús vino para glorificar al Padre. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada de sus joyas. ¿Podría ser Jesús? Sí, Jesús fue a la cruz, pero por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio y perseveró hasta el fin, dice Hebreos. Entonces dice, sí, me gozaré, me alegraré, tengo vestiduras de salvación, mi manto de justicia, como un novio preparado para su esposa, como una esposa preparada para su esposo. Pero podríamos ser nosotros, podría ser el pueblo que dice, me voy a gozar en Dios, me voy a alegrar en el Señor, porque Él me vistió con vestiduras de salvación. Yo no me vestí, Él me vistió. Él me rodeó de manto de justicia, como a un novio me atavió y como una novia adornada con sus joyas. Entonces, pues sí, podría ser el canto del Señor Jesús o podría ser el canto de cualquiera uno de nosotros. Dice, porque como la tierra produce su renuevo, el renuevo es como su retoño, ¿no? Como una tierra que está sacando ya su plantita. Como la tierra produce su renuevo, o como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Así como la tierra, por más árida que parezca, puede de pronto empezar a sacar un retoñito. Así dice, como el huerto hace germinar su semilla, así Dios va a hacer brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. David Gusick dice, no hay manera que nosotros pudiéramos hacer eso. O sea, yo puedo estudiar cómo una semilla germina y saca una planta, pero yo no puedo hacer que florezca la planta. Yo no puedo hacer que crezca. Yo puedo estudiar cómo una semilla se convierte de semilla en brotecito, luego en plántula, luego en no sé qué. O sea, yo puedo hacer ese estudio, pero yo no puedo provocarlo. Eso es obra de Dios. Lo único que yo puedo hacer es proveer un ambiente en el que eso pueda florecer más rápido. Y dice David Gusick, así es acá. ¿Cómo puede hacer que brote justicia y alabanza? David Gusick dice, número uno, con fe, creyendo. Ejercita tu fe, cree lo que Dios te diga, escucha lo que Dios dice. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Así que ven a la palabra, escucha y considera lo que Dios dice. Número dos, dice comunión con Él. Pasa tiempos de oración, escúchale. Confíale tus secretos, confíale tus penas, confiésale tus pecados, tus fe, comunión y número tres, dice David Gusick, obediencia. Acostúmbrate a obedecer. Y estas tres cosas, fe, comunión y obediencia, son el buen ambiente en el que Dios puede hacer germinar justicia y alabanza. Entonces, a eso vino el Señor. Vino una primera vez para anunciar este año agradable del Señor, un año que ha durado 2000 años, ¿no? Pero un día va a venir en el tiempo de retribución. Algunos, de manera, sí, pues simbólica, digamos, ven aquí, fíjate en el versículo 1, perdón, versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad.
¿Cuánto tiempo dura su buena voluntad? Un año. Y luego el día de la venganza. ¿Cuánto dura su venganza? Un día. Y lo que te dicen es, mira la proporción. El tiempo de proclamar la buena nueva es mucho más largo que el día de la venganza. Puede que sea simplemente una expresión, pero de alguna manera este año de la buena voluntad ha durado 2000 años. Y el día de justicia que el Señor traiga solamente va a ser un tiempo en el que va a traer esta retribución para dar pie a lo que vimos después, una obra hermosa de restauración en que en vez de ceniza tendremos gloria, en vez de angustia tendremos consuelo, en el que podremos ser sacerdotes y ministros en todo tiempo, en el que eh, no robaremos, nuestras ofrendas no serán con latrocinio, sino en verdad serán ofrendas de corazón y la gente reconocerá que somos linaje de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque así como cumpliste en esta primera venida, la segunda venida cumplirás todo, Señor. Y anhelamos ese día en que seamos completamente restaurados y transformados con un nuevo cuerpo que no peca, que no te traiciona, que no, que no deshonra tu gloria, Señor, con el pecado. Anhelamos ese día en que nuestra vida en verdad dé mucho fruto de justicia y de gloria y honra para ti. Gracias porque tenemos esta promesa a la cual nos aferramos y que sabemos que tú cumplirás un día. Mientras esperamos, Señor, ese tiempo, ayúdanos a vivir anunciando estas buenas nuevas a todos aquellos que, como nosotros, también la necesitan. En el nombre de Jesús, amén.